Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, domingo 10 de agosto del 2025. Gracias por estar aquí presentes para que juntos meditemos, reflexionemos la palabra del Señor, que la hagamos vida en cada uno de nosotros. Comencemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 12, del versículo 32 al versículo 48. No temas, pequeño rebaño, porque a vuestro Padre le ha parecido bien daros a vosotros el reino. Vended vuestros bienes y dad limosna. Haceos bolsas que no se deterioran, un tesoro inagotable en los cielos, donde no llega el ladrón ni la polilla corroe. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Tened ceñida la cintura y las lámparas encendidas, y sed como hombres que esperan a que su Señor vuelva de la boda, para que en cuanto llegue y llame, al instante le abran. Dichosos los siervos a quienes el Señor al venir encuentre despiertos. Yo os aseguro que se ceñirá, los hará ponerse a la mesa y yendo de uno a otro les servirá. Que venga en la segunda vigilia o en la tercera, si los encuentra así, dichosos ellos. Entendedlo bien, si el dueño de la casa supiese a qué hora iba a venir el ladrón, no dejaría que le horadasen su casa. Estad también vosotros preparados, porque cuanto menos penséis, vendrá el Hijo del Hombre. Dijo Pedro: Señor, ¿dices esta parábola para nosotros o para todos? Respondió el Señor: ¿Quién es pues el administrador fiel y prudente, a quien el Señor pondrá a la frente de su servidumbre, para darles a su tiempo su ración conveniente? Dichoso aquel siervo a quien su Señor al llegar encuentre haciéndolo así. De verdad os digo que le pondrá al frente de toda su hacienda. Pero si aquel siervo se dice en su corazón: mi Señor tarda en venir, y se pone a golpear a los criados y a las criadas, a comer, a beber y a emborracharse, vendrá el Señor de aquel siervo el día en que no espera y en el momento que no sabe. Le castigará severamente y le señalará su suerte entre los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no ha preparado nada ni ha obrado conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. El que no la conoce y hace cosas que merecen azotes, recibirá pocos. A quien se le dio mucho, se le reclamará mucho. A quien se lo confió mucho, se le pedirá más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas una vez más. Vamos a orar juntos al Espíritu Santo para que nos dé la sabiduría, la inteligencia, la prudencia, como dice en el libro de los Proverbios, capítulo 2, del versículo 1 al 5, para que ustedes y yo
recibamos la palabra de Dios no como palabra de hombres, sino como palabra de Dios que es en realidad, que esté viva, operante, que ejerza su acción en cada uno de nosotros, como nos dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Porque la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, de nuestro caminar. Salmo 119, versículo 105. Oremos juntos, mis queridos hermanos y hermanas. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, toda distracción. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, de tu inteligencia, para que al alimentarme de tu palabra, la reciba en mi corazón con humildad, que no me contente con escucharla solamente, sino que la ponga por obra, y obrando así de mucho fruto y alcance la salvación. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy estamos meditando el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12 del versículo 32 al 48. Empieza diciendo la palabra de Dios algo sumamente importante. Dice, no temas, pequeño rebaño, porque a vuestro Padre le ha parecido bien daros a vosotros el reino. Jesús dice, no temas, pequeño rebaño. Porque recuerdan cuando le preguntan a sus apóstoles, son muchos los que se salvan, y le dice el Señor, esfuércense por entrar por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y muchos pasan por ella y van a la perdición, pero pocos son los que entran por la puerta angosta. El plan de Dios es que todos nos salvemos. Primera de Timoteo 2:4. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Pero el Señor ha dado a cada uno de nosotros el libre albedrío, como dice en Eclesiástico capítulo 15, versículo del 14 en adelante. Entonces, o podemos entrar por la puerta angosta o por la puerta ancha. Mateo 7 del 13 al 14. Y dice Jesús, son pocos los que entran ahí. Por eso dice, no temas, pequeño rebaño, porque al Padre le ha parecido bien daros el reino a vosotros. Y dice, vended vuestros bienes y dad limosna, haceos bolsas que no se deterioren, un tesoro inagotable en los cielos, donde no le llega ni el ladrón ni la polilla. ¿A qué nos invita el Señor? A que demos limosna. Pero es que yo no tengo, dice Tobías 4 del 8 al 10 y también Tobías 12 del 8 al 10, que aunque tengamos mucho o poco, de lo que tengamos es importante compartir con el necesitado, porque aquello que se hace al necesitado se le hace al mismo Señor Jesucristo, y por esas obras de misericordia es que el Señor nos va a juzgar en el día del juicio. Mateo capítulo 25 del 31 al 46. Cuando el Señor nos va a decir, tuve hambre y me diste de comer, tuve desnudo y me vestiste, anduve forastero y me recibiste en tu casa, estuve sediento, me diste de beber, estuve en la cárcel, me enfermo y me visitaste. Y le preguntaremos, Señor, ¿cuándo hemos dicho eso? El Señor nos dirá, aquello que hicieron con el más pequeño de mis hermanos, a mí me lo hicieron. Por eso el Señor nos invita a buscar los bienes celestiales, como dice ya San Pablo en Colosenses 3 del 1 al 2, hacer tesoros en el cielo, donde no hay ni ladrón ni polilla. Porque mis queridos hermanos y hermanas, lo terrenal es pasajero. Cuando nos moramos no llevamos absolutamente nada, nada nos llevamos. Eclesiastés 3 del 13 al 15 nos dice que como venimos al mundo, así nos vamos, sin absolutamente nada. ¿Y qué pasa si no hemos hecho tesoros en el cielo? Entonces, por eso es que el Señor hoy nos invita a ti y a mí que hagamos tesoros en el cielo. ¿Y cómo se hace tesoros en el cielo? Dice, vended vuestros bienes y dad limosna y dad limosna. Haceos bolsas que no se deterioran
y un tesoro inagotable en el cielo donde no llega ni el ladrón ni la polilla corroe. Porque donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. Y también el Señor nos habla acerca de estar preparados, porque el Señor vendrá el día que menos lo esperemos, el día que menos lo pensemos. Por eso es que San Pablo nos dice en Efesios 5:15, no vivan como necios, vivan prudentemente. Efesios 5:16, aprovechen el tiempo presente, porque el Señor, también lo dice San Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5, del versículo 1 en adelante, Él vendrá como un ladrón. Cuando menos lo esperamos, será el llamado que el Señor nos hace a su santa presencia. Y nos va a juzgar según nuestras obras, según lo que hemos hecho. 2 Corintios 5:10. Muy importante. Y dice, dichosos los siervos a quienes el Señor al venir encuentre despiertos, y yo os aseguro que se ceñirá y os hará ponerse a la mesa, y yendo de uno en uno les servirá. Los que estemos en espera, los que, como nos dice allá también en Mateo 24, del 1 al 13, en Mateo 25, del 1 al 13, cuando habla de las vírgenes prudentes que están en espera del novio. Ustedes y yo, como miembros de la iglesia, tenemos que estar siempre en espera de nuestro Señor Jesucristo, no con miedo, más bien con esperanza, con alegría, porque en cualquier momento Él va a venir o Él nos va a llamar a su santa presencia. Entonces, y dice, dichoso, dice la palabra de Dios, dichosos los siervos a quienes el Señor al venir encuentre despiertos. Como tenemos que estar despiertos, muy importante. Dice, entendedlo bien, si el dueño de la casa supiese a qué hora va a venir el ladrón, no dejaría que horadase en su casa. Estad también vosotros pendientes, porque cuando menos lo esperéis vendrá el Hijo del Hombre. Cuando menos lo esperemos, cuando menos lo pensemos, vendrá el Señor. Por eso en San Pedro capítulo 3, del versículo... Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9 dice, Dios no se tarda en cumplir su palabra, sino que utiliza de su paciencia, o sea, nos da todo este tiempo. ¿Para qué? Para que nos arrepintamos, para que nos convertamos y regresemos a Él. Dijo Pedro, Señor, ¿dices esta parábola para nosotros o para todos? Respondió el Señor, ¿quién es pues el administrador fiel y prudente, a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para darles a su tiempo la ración conveniente? Entonces, el Señor que quiere que seamos, como dice San Pablo, 1 Corintios 4:1, que seamos esos siervos fieles al Señor, a la vez prudentes, muy importante. Y la inteligencia, la prudencia, eso se le pide a Dios. Sabiduría 7:7 dice, supliqué y se me la dio. Sabiduría 7:13, con humildad la recibí, sin envidia la comparto. Bendito sea el Señor. Entonces el Señor nos invita a ser esos administradores fieles y prudentes. Y nos dice el Señor que tenemos que dar el alimento a quien Él nos ha encargado a su tiempo. Por ejemplo, si somos padres de familia, tenemos que darles el alimento que les nutre su cuerpo y, más importante, el alimento que les nutre, su espíritu, su vida espiritual. Como dirá ya San Pablo, 2 Corintios 3, 1 Corintios 3, del 1 en adelante, 1 Pedro 2, del 1 en adelante. Nos habla de la leche espiritual, que ustedes y yo necesitamos de ese alimento espiritual que es la palabra de Dios, participar de la Eucaristía, los sacramentos, y muy, muy, muy importante,
de no solamente pensar en nosotros, sino a la vez ir transmitiendo eso a nuestros hijos, irles enseñando la palabra de Dios y nada de pensar que crezcan o que les nazca. Dice en 2 de Timoteo 3:15, desde niño conoce las sagradas escrituras que te dan la sabiduría para alcanzar la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces, desde niños debemos de involucrar a nuestros hijos a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Decía San Jerónimo, desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. ¿Quieres que tu hijo conozca y tu hija conozca y ame a Jesucristo? Permítele que conozca las Sagradas Escrituras. No seamos de esas personas que en vez de extender el Evangelio a nuestra iglesia doméstica, a veces nos convertimos en esa piedra de tropiezo que pensamos que no ha de querer, no le ha de gustar, y en realidad es responsabilidad de nosotros que el Señor nos ha dejado de darles ese alimento a ellos a su tiempo debido. Y dice, dichoso, y dice la palabra de Dios, dichoso aquel siervo a quien su Señor al llegar encuentre haciéndolo así, tal como el Señor lo había mandado. Y dice, de verdad os digo que le pondrá al frente de toda su hacienda. Pero si aquel siervo dice en su corazón, dice, mi señor tarda en venir, y se pone a golpear a los criados y a las criadas, a comer y beber y emborracharse. Entonces, a veces las personas tienden a pensar, oh no, es que la vida es bonita, la vida es hermosa, hay que disfrutar, pero viven esclavos del pecado. Y dice 1 Juan 3:8, el que comete pecado es del diablo. Viven esclavos de las apetencias de la carne, de los frutos de la carne. Pueden leer en Gálatas capítulo 5 del versículo 19 al 21. ¿Cuándo deberíamos de vivir de acuerdo a los frutos del Espíritu? Gálatas 5:22. Muy importante. Cuán importante es pedirle el Espíritu Santo al Señor, que nos hace clamar Abba Padre, como dice Romanos 8:15, y que nos guía, que nos ayuda a pedir lo que nosotros mismos no sabemos cómo pedir. Romanos 8, de 26 en adelante. Entonces, es muy importante, ustedes y yo, tomar responsabilidad de lo que el Señor nos ha dado. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Muchos de los que compartimos y meditamos juntos el Evangelio del día ya somos confirmados. Y dice el Catecismo de la Iglesia Católica 1285 que los confirmados están, escuche bien, obligados a extender y a defender el Evangelio. Por eso el obispo, cuando le impone las manos a los confirmados, le dice que vaya y proclame la buena nueva, que sea testigo de Cristo. No es una opción el extender y el defender, el dar razones de nuestra fe. Extender la fe en Marcos 16:15. Vayan y proclamen la buena nueva a toda la creación y dar razones de nuestra fe o defenderla. 1 de Pedro capítulo 3 versículos del 15 al 16 nos dice que estemos siempre dispuestos a dar razones de nuestra fe. Y hay de aquella persona que ha hecho la confirmación y venga el Señor y le encuentre sin hacer nada. Escuchen lo que pasaría. Y es palabra de Dios, muy importante. Pero si aquel siervo dice en su corazón, mi señor tarda en venir, y se pone a golpear a los criados y a las criadas, a comer y a beber y a emborracharse, vendrá el señor de aquel siervo el día que no lo espera, en el momento que no lo sabe, y lo castigará severamente y le señalará su suerte entre los infieles. Como dice, si lo encuentra haciendo lo contrario, emborrachándose, utilizando su libertad para libertinaje, y se lo castigará severamente. El Señor va a castigar a quien no es fiel a Él. Entonces, cuidado con dejarse llevar por esa línea de pensamiento, que todo es amor, todo es perdón. Dios es amor, pero también es juez. Hebreos 12 del 22 al 23. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no ha preparado nada ni ha obrado conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes.
el que sabe, aquel catequista, aquel evangelizador, aquel sacerdote, aquel diácono, aquella religiosa, aquel religioso, aquel laico comprometido que sabiendo, o aquel católico que conoce su fe, que sabiendo lo que le agrada a Dios, hace lo contrario, recibirá muchos azotes. El que no la conoce y hace cosas que merecen azotes, recibirá pocos azotes. El que no conoce, el que ignora la voluntad de Dios, el que nunca ha escuchado y así hace obras que merezcan azotes, dice que recibirá menos azotes. Y dice, a quien se le dio mucho, se le reclamará mucho. A quien se le confió mucho, se le pedirá más. Entonces el Señor nos ha dado carismas y talentos, nos ha dado dones del Espíritu Santo que muchos de nosotros los hemos enterrado y no hemos dado fruto, como nos explica allí en Mateo 25 del 15 al 29. Entonces sucede que dice la palabra de Dios que el que sabe hacer la voluntad de Dios y no hace, recibirá muchos azotes. Mas aquel quien no sabe hacer la voluntad de Dios y hace algo que merezca castigo, recibirá menos azotes. Porque a quien más se le da, más se le va a exigir. A quien más se le confía, más cuenta de aquello se le va a pedir. Por eso, mis amados hermanos y hermanas, como dice en 1 Pedro 4:10, pidámosle al Señor que nos ayude a poner al servicio de los demás aquel regalo, aquella gracia que de Dios hemos recibido, como dice en Romanos 15:2, para la edificación de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo y para el crecimiento de la fe de nosotros mismos y de nuestros hermanos, de nuestros familiares, de nuestras amistades, de nuestra comunidad. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos proteja, que la bienaventurada siempre Virgen María interceda por cada uno de nosotros, por nuestras familias y por el mundo entero. Me llamo Carlos Pauta. Les invito a que le den suscribir a este su canal de evangelización. Denle me gusta, denle compartir para que la palabra de Dios llegue a más personas. Como dicen Números 6:24, que el Señor te bendiga y te proteja.